Seguimos con nuestro texto y esta vez abordaremos Primera Timoteo capítulo 6, los versículos 3 al 5. Primera Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5, al cual le doy lectura. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La falsa piedad y sus frutos amargos. Algunos domingos atrás vimos un tipo de falsa piedad y es la deliberada. Es aquella de hombres que sin ser regenerados llegan a las congregaciones y a fuerza de carisma e imitación de las cosas externas de la vida y la piedad, pasan a ser considerados creyentes. El pecado tiene poder para engañar al hombre y de hecho lo hace. Y es así como hombres y mujeres se autoconvencen de una realidad que no es tal. Se han autoengañados. Se autoconvencen que son creyentes. Ellos creen que creen. No se han examinado a sí mismos al modo de 2 Corintios capítulo 13 versículo 15, donde el apóstol recomienda: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Un ejemplo de esto es Simón en Hechos capítulo 8, los versículos 9 al 11. En el versículo 11 dice que los había engañado por mucho tiempo, hablando de la gente de ahí de Samaria. En el versículo 13 encontramos dos cosas excepcionales en la vida de Simón. Dice ahí que él creyó y se bautizó. También se hizo íntimo de Felipe el evangelista. Él estaba asombrado. Sin embargo, él no había sido liberado de la esclavitud del pecado. En el versículo 23 le dice Pedro: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué pasó aquí? ¿Simón creyó y perdió su salvación? Detengámonos aquí un minuto. En Juan capítulo 8, versículo 30, dice: hablando él, se refiere a Jesús, estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús le estaba hablando a una multitud y muchos, no todos, creyeron en él, dice el texto. En el versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ya no se dirige a la multitud, ahora se dirige al grupito que creyó. No cambia su auditorio. Sin embargo, leemos en el versículo 44 del mismo capítulo de Juan 8: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cómo? ¿Acaso no habían creído? Hermanos, creer significa ser persuadido de, pero para que esa creencia dé frutos agradables, se debe perseverar en ella. Y eso es lo que produce el Espíritu de Dios. Hace que el hombre crea y se aferre a la verdad divina. Nota cómo lo dice Jesús en el versículo 31 de Juan 8. A estos que
habían creído en él. Mira cómo les dice, si vosotros permaneciereis en en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanecer en la palabra. Esa es la clave. Simón, no sabemos finalmente si conoció la verdad. Fue persuadido por las palabras y los hechos milagrosos del Evangelio por algún tiempo, pero no perseveró en la verdad. De igual manera, aquellos descritos por Jesús en Mateo 7, 21 al 23. Mucho, Señor, Señor, pero ellos no hacían la voluntad del Padre. Lo mismo el auditorio de Juan 8:44. Los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Entonces, preguntémonos, ¿cuáles son los deseos que anidan en nuestros corazones? Oh, sí, me dirás que has creído. Está bien, pero ¿perseveras en la verdad del Evangelio? ¿Anhelas santificar a Dios el Señor en tu vida? ¿Te duele fallarle y lloras tu fracaso al servirle? Si estas cosas están ausentes, no importa cuánto prediques en el nombre del Señor, tampoco si echas fuera demonios o si eres usado para hacer milagros, pues Jesús te dice en Mateo 7:23 que Él no te conoce. ¿Por qué insistir en estas cosas? Querido mío, estoy seguro que prefieres ser despertado de tu letargo aquí, ahora que puedes clamar y pedir misericordia, que ser sacudido allí, donde será tarde para volverse, tarde para clamar, tarde para implorar. Será tarde. Que el lamento de Jeremías no sea un lamento sobre tu situación actual. En Jeremías capítulo 8, versículo 20, dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Vamos ahora a nuestro texto. Aquí se nos habla de hombres de falsa piedad. Si la palabra de Dios no haya cabida en sus corazones, no permanecen en su palabra. La palabra de Cristo no mora entonces en sus corazones. Entonces, ¿qué enseñan? Bueno, el texto dice que ellos enseñan otra cosa. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, nota la palabra conforme. Significa venir. Venir a consentir. Da la idea de aceptar, de ponerse bajo ella. Es lo que haces cuando obedeces. Pero la característica de la falsa piedad es precisamente lo contrario. Por ejemplo, Dios dice que el varón es cabeza de la mujer y estos dicen que eso es cultural, que hoy hay igualdad y borran la diferencia que Dios estableció. Y en su necedad
Usan para sus propósitos las mismas escrituras. Y ellos te citan, por ejemplo, Gálatas 3:28, donde dice, ya no hay varón ni mujer. ¿Ve? Hay igualdad. Como si el contexto avalara esa interpretación espuria. Otro ejemplo, Dios dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y estos dicen, pero todos somos iguales. Y yo también tengo el Espíritu de Dios. Y tomado de ese Espíritu, hacen lo que contradice la palabra de Dios, ignorando así la ley de Cristo. O sea, ellos contradicen lo que dicen las Escrituras, a veces sutilmente, a veces descaradamente. Dicen, sí, sí, yo sé que la Biblia dice así, pero yo pienso. Y termine la frase. En otras palabras, la autoridad para estos ya no está en las Escrituras. La autoridad reside en ellos. Así, no se conforman a las sanas palabras. Y si no hay sanidad, entonces, ¿qué hay? Allí hay enfermedad. Donde no hay palabras sanas conforme a la verdad del Evangelio, allí hay enseñanzas falsas, infectadas e infecciosas. Esta es una de las principales preocupaciones pastorales de Pablo. Nota los paralelos entre el capítulo 1 y el capítulo 6. En el capítulo 1, versículo 3 dice algunos. Capítulo 6, versículo 3 dice alguno. Capítulo 1, versículo 3 dice enseñan diferente. Capítulo 6, versículo 3 dice enseña otra cosa. En el capítulo 1, versículo 4 habla de disputas. En el capítulo 6, versículo 4 habla de contiendas. En el capítulo 1, versículo 10 habla de sana doctrina. En el capítulo 6, versículo 3 habla de sanas palabras. Pablo vuelve otra vez sobre lo mismo que ya habló. Timoteo debe tener especial cuidado de aquellos que enseñan. No se trata que no tengan el don de enseñanza, sino del contenido de lo que enseñan. Y debemos recordar que estos siempre serán admirados por muchos a causa de la tribuna que ocupan. Y si no hay dirección sabia, si no hay discernimiento, si lo que se busca es agradar al oído, la suerte está echada sobre esa congregación, pues se apartará más temprano que tarde de la doctrina que es conforme a la piedad. Importará más la cantidad que la calidad. Buscarán más la paz que la verdad. Preferirán más el compañerismo que la santidad, el amiguismo que el amor que es conforme a la piedad. ¿Por qué este énfasis en la sana doctrina? Porque cuando la sana doctrina es predicada, produce, cuando es oída y obedecida por el oyente, una conducta santa. Mientras que la falsa doctrina que al ignorante y al simple engaña, solo produce orgullo, soberbia y rebeldía. Hermanos, recordemos lo dicho por nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. No es de extrañar entonces que el carácter de estas personas profesantes de una piedad falsa no sean buenos frutos. Dice el versículo 4, está envanecido, nada sabe y delira.
Nota la sucesión increciendo. La palabra envanecido ya salió en el capítulo 3, versículo 6, y significa hinchado, lleno de humo. No solo es un engreído y orgulloso, sino también un ignorante, dice el apóstol. Nada sabe. Habla mucho y poco rescatable. Mucho ruido y pocas nueces. Pero no solo eso, él delira. Su mente y sus pensamientos, al no estar sujetos a Cristo, vagan como estrellas errantes, sin rumbo ni concierto. Versículo 4, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Como su fe es falsa, dará un consentimiento intelectual a la doctrina, pero negará con sus hechos la eficacia de ella. Su vocabulario abarcará palabras como amor, misericordia, perdón, generosidad, pero tendrá su propio diccionario de significados. Y tal parece que Babel y su confusión del lenguaje opera de manera semejante en muchos que gustan cabalgar sus propios caballitos de batalla teológicos y parecen disfrutar de las acaloradas discusiones. ¡Qué espectáculo deplorable! Aquí, un bando que anatemiza al otro. Allá, el otro se burla de este. ¿Cuál de todos estos más celoso por la ortodoxia? ¿Cuál de ellos menos consagrado a hacer la voluntad de Dios? Mucho calor, fuego y humo, poca luz. ¿Y cuáles son los resultados de estos delirios? ¿Qué consiguen estos teólogos de cartón? ¿Cuál es el fruto de las contiendas de palabras? No pueden ser más desastrosa la cosecha. El versículo 4 nos dice, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es un mandato, pero es gracia y conocimiento. No es solo alimentar el intelecto. El conocimiento no es un fin en sí mismo. Eso lo puede hacer cualquiera que se aboque a ello. Para ello no necesita el Espíritu Santo. De hecho, los falsos creyentes pueden que sepan y tener ambición de saber más, pero esto no es para ellos un medio que los conduzca a la adoración, a la fe, a la santidad, al amor. No, ellos tienen como fin adquirir más conocimiento y envidian al que tiene más que ellos. Y la envidia solo es la chispa que enciende los pleitos. ¿Hombres? ¿Supuestos creyentes peleando por palabras? ¿No es ridículo? ¿No es esto algo infantil? Pero no se quedan ahí. En el fragor de la batalla verbal, donde cada cual atiza el fuego con su lengua, no miden sus palabras y llegan a los insultos y las injurias, blasfemias, dice el apóstol, y las sospechas malignas. Y todos de pretendidos siervos de Cristo. Pero no, no son siervos de Cristo. No contienden por la fe una vez dada a los santos. Ellos contienden por sus egos. Quieren tener su momento de gloria. Aman que les digan rabí, rabí, y escuchar tras ello cuánto sabe.
El apóstol no tiene contemplaciones con estos farsantes, amigos de lentejuelas y reconocimientos. Dice que estas cosas, el versículo 5, son disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¿Qué valor tienen estas acaloradas discusiones? Ninguno. Son disputas necias, es decir, una pérdida de tiempo. ¿Y quiénes son los que pierden miserablemente el tiempo con estas cosas? Responde el apóstol: los hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. El entendimiento, hermanos, es un don de Dios y se refiere a la capacidad intelectual de comprender. Pero el entendimiento no cae del cielo como la lluvia de primavera. No, el entendimiento es el resultado de buscar a Dios, de escuchar su palabra, de buscar su guía. En este camino nos conduce el Espíritu Santo, pues no nos guía ni como animales de tiro, como dice ahí en el Salmo 32:9, ¿verdad? No seáis como el caballo, ni como el mulo. No nos guía así el Espíritu Santo, ni como autómatas. No somos programados. Pone en nosotros el deseo de buscar a Dios. ¿Tienes ese deseo? Dios lo puso ahí. Pone el deseo de escuchar su palabra. ¿Tienes ese deseo? Dios lo puso ahí. El Espíritu de Dios hace que busquemos su guía en todo lo que hacemos. ¿Busca su guía porque quieres agradarle? Las respuestas a estas preguntas deben ser todas afirmativas en los verdaderos creyentes. Pero no todos lo son, pues quien profesa una falsa piedad se siente suficiente en sí mismo. Con sus labios puede honrar a Dios, pero su corazón está lejos de él. Este pseudo creyente cree que no lo necesita. Tal vez no lo exprese con palabras, pero actúa como si Dios fuera un apéndice dominical. Sus acciones y sus decisiones van orientados a su propio provecho, a su propia comodidad, a su propia gloria. Buscan su propio beneficio. Dará lo que sea por tener una buena imagen ante los demás, como si de eso dependiera su aceptación ante Dios. Este pseudo creyente menosprecia su palabra. Podrá hablar de cuán preciosa es, pero hace lo que ella condena. Para él es más importante lo que él piensa de la palabra de Dios que lo que la palabra de Dios dice. No se somete a la palabra de Dios. Y para él es más un instrumento de dominación sobre otros que un instrumento de santificación personal. Este pseudo creyente tampoco busca la guía del Señor. No acepta que Dios nos habla por su palabra y en medio de la congregación de los santos. No, él quiere y pretende una línea directa con Dios y confunde su voluntad con la voluntad de Dios. Todo esto y más es consecuencia directa de un entendimiento corrompido por el pecado. Ha sido privado de la verdad. No que Dios le quite la verdad, no que le impida llegar a ella, no, no que lo haga andar a oscuras, no, sino que él mismo se priva de la verdad. No quiere llegar a ella y camina a oscuras, a los tropezones, porque la ha rechazado voluntariamente la verdad y ha abrazado al pecado en su vida. Pero esto que ocurre con falsos creyentes también y en alguna medida puede llegar a ocurrir
con verdaderos creyentes. Si el entendimiento, hermanos, es el resultado de buscar a Dios, de escuchar su palabra y buscar su guía, ¿son estos deseos constantes en nosotros? Lastimosamente, no. ¿Por qué? Porque la presencia voluntaria del pecado en nuestras vidas apaga estos deseos. Mira cómo le dice Pablo a los tesalonicenses en su primera epístola, capítulo 5, versículo 19. No apaguéis el espíritu. Pienso en Lot. Él era un creyente genuino. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7, dice que era justo. Él estaba abrumado por la maldad que lo rodeaba. Y dice el versículo 8 que afligía cada día su alma justa. Pero, ¿cómo llegó ahí? Él no buscó a Dios. A la hora de elegir, tuvo otras consideraciones y no fueron consideraciones piadosas. Él no escuchó su palabra, ni buscó su guía, solo buscó su bien. ¿Verdad, hermanos, que nos parecemos? Que nos parecemos a Lot. Lot fue salvo, pero con sus ropas oliendo al humo del juicio. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos en cuenta para hacer lo que hacemos? ¿Eres de los que emprende el negocio y después ora pidiendo la bendición sobre los planes que ya pusiste en marcha? Lot se agotó trabajando. Debe haber pasado noches sin dormir, buscando la ventaja en sus negocios. Descuidó su familia por su emprendimiento. Olvidó su rol de cabeza y sacerdote de su hogar por el afán de lucro. ¿Con qué resultado? Lot perdió todo lo que buscó con tanto ahínco. Pablo dice aquí en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 17 que las riquezas son inciertas. Y en Proverbios 10:22 nos dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pienso en Salomón. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, escribió en Proverbios 1:7. Y en Eclesiastés 12:13 escribió, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Primera de Reyes capítulo 3, versículo 3 dice que Salomón amó a Jehová. Y en el versículo 9 está su oración a Dios. Ahí vemos reflejada su humildad y dependencia de Dios. Él ora. Qué oración más linda. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido. ¿No quisiera hacer suya esta oración? Oh Señor, danos un corazón entendido. ¿Por qué quería esto? Para juzgar a tu pueblo, pero mire, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y leemos en el versículo 10, y agradó delante de Jehová, del Señor, que Salomón pidiese esto. Dios oyó su oración y le concedió lo que Salomón pidió. La sabiduría que llegó a tener se recuerda aún hoy y su fama trascendió su reino y su época. Sin embargo, su entendimiento se embotó cuando dejó de buscar a Dios. Siendo sabio, se convirtió en un necio. Lo mismo puedes ver en David, en Pedro, en Juan Marcos.
Lo mismo te puede ocurrir a ti, lo mismo me puede pasar a mí. Podemos entontecernos. La necedad pasará a ser nuestra marca y nos ponemos otra vez bajo el yugo del pecado. ¿Cómo ocurre esto? Ah, hermanos, cuando dejamos de buscar a Dios, terminamos alejados de Él y de su verdad. Nos vamos alejando de la luz y terminamos en las tinieblas. Y ocurre lo que nos advierte Pablo en primera a los Corintios capítulo 9 versículo 27, donde ahí dice, somos eliminados. Y habiendo sido heraldo para otros, yo mismo, dice Pablo, venga a ser eliminado. El peligro de caer es constante si apartamos los ojos de Cristo. Y estas discusiones de palabras no tienen que ver con Cristo, sino con los egos de cada cual. Son cosas del intelecto. Estudiar, leer y comprender son cosas buenas para el alma cuando no las entronizamos en nuestros corazones. El estudio jamás debe convertirse en un fin en sí mismo. Tener conocimiento no es sinónimo de ser santificado. Y está escrito, sin santidad nadie verá al Señor. No abogo por la ignorancia, no, abogo por el conocimiento que conduce a la piedad, por el conocimiento que conduce a la santidad. Estos ejemplos bíblicos de hombres que en algún momento su entendimiento fue entenebrecido por el pecado no son ni únicos, ni excepcionales, ni extraordinarios. Puedo recordar a hombres en la historia que comenzaron bien y terminaron mal. Algunos de ellos insignes defensores de la fe una vez dada a los santos. Pero, ¿qué digo, hermanos? Cuánto dolor, cuántas lágrimas derramadas por queridos amigos que quedaron en el camino. Allá, uno que abandonó la fe, así, sin más, como si todo lo vivido fuera solo producto de su imaginación. Allí, otro hombre valioso cae en las garras del orgullo y la vanidad. En ese estado lo sorprende la muerte de su querida esposa. No lo soporta y cae en una espiral descendente y oscura hasta que su corazón no aguanta más y estalla en un infarto irrecuperable. Acá, otro que se esforzaba en su ministerio. Todo iba bien, aparentemente, hasta que se detuvo en el alcohol más de la cuenta. Primero fue para calmar sus nervios, para relajarse en la intimidad del hogar. Después fue para poder dormir, hasta que fue demasiado tarde y hoy está fuera del ministerio. Y podría seguir y seguir. Lloro sus pérdidas, porque son soldados caídos en esta lucha sin cuartel. Ayer estaban en las trincheras, hoy no están. Ni siquiera me atrevo a pensar como algunos sueltos de lengua que aventuran atrevidamente sus dictámenes, como si conocieran todas las cosas, y ellos dicen, eso demuestra que ellos nunca creyeron. No, hermanos, cada uno de ellos en algún momento comenzó a confiar en algo que no era Dios y su necio corazón fue entenebrecido para hacer cosas que no convienen. Ya no hubo temor de Dios, pero no me olvido que yo también tengo un corazón necio y oro, oh Dios mío, líbrame de mí mismo, ten misericordia de mí.
Proverbios 3:5 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿No clamaremos a Dios que nuestro entendimiento no sea embotado? Sí, el texto nos advierte acerca de hombres privados de la verdad, pero pregunto, ¿la verdad te pertenece o debes ir tras ella? ¿La verdad es tuya? ¿Tú eres la verdad? Tú y yo estamos llamados a seguir a Jesucristo. Él, Él es la verdad. Y somos llamados a permanecer en Él. Quienes no permanecen en Él, no permanecen en la verdad y llegan al punto de abrazar el error y amar la mentira. Y esto no tiene que ver con el mucho o poco conocimiento que tengan, tiene que ver con la actitud del corazón. No es una falla intelectual, es una falla moral. No es que no entienden, es que no quieren venir a la luz. Es un naufragio espiritual. Oh Señor, guía nuestra embarcación a puerto seguro. Si resultado de tus estudios y producto de tus lecturas tienes mayor confianza en ti mismo, déjalo, no sigas ese camino. Te suplico que te detengas. Hay un roquerío en la playa a la que te diriges. Te vas a estrellar. El estudio, querido hermano, debe hacerlos más humildes, más serviciales, más generosos, más dependientes de Dios. El estudio debe despertar en nosotros un aborrecimiento del pecado en general y de nuestro propio pecado en particular. Un maravillarnos en Dios, maravillarnos en sus obras, no un gloriarnos en los argumentos que usamos para humillar al hermano en el error. La luz que Dios nos da debemos dirigirla a la senda que caminamos junto al hermano, no dirigirla a sus ojos. Alumbra el camino, no en candiles. Así evitaremos entre nosotros los frutos amargos que la falsa piedad hace brotar en abundancia. ¿Cuáles son? Versículo 4, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Aquí podríamos tomar las palabras de Agustín y aplicarlas en el redil. Él decía, ama y haz lo que quieras. El apóstol en Romanos capítulo 13, versículo 10, afirma que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en 1 Corintios 16, 14 nos anima. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Bendito sea el Señor. Esto es piedad verdadera. Qué distinta la motivación de quienes no profesan verdadera piedad. Versículo 5 dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Como estos fingen ser piadosos, son muy cuidadosos de las formas. La palabra ganancia aquí es distinta de la que aparece en el capítulo 3, versículo 3. Allá tiene que ver con algo vergonzoso. Aquí no parece tan respetable, pero Dios conoce los corazones y tarde o temprano son descubiertos como lo que verdaderamente son, amantes de todo lo que brilla, sea dinero, estatus,
fama o posición. Ellos no buscan la gloria de Dios, buscan su propia gloria. Por ello, fingirán piedad en toda circunstancia, pues lo último que desean es ser descubiertos en su impostura. Lo realmente atroz para ellos no es el pecado dominando sus vidas, sino ser descubiertos en sus pecados. Protegerán su imagen, levantando barreras en torno a su persona. Podrán abrir sus hogares, mas no abrirán sus corazones. Manipularán y hasta amenazarán a sus cercanos para guardar las apariencias. Pero, ¿de qué sirve? ¿A quién engaña? Todo por una gloria terrena efímera. Y lo peor y más triste es que actuando así se apartan más y más de la verdad. Estando tan cerca, se alejan como estrellas errantes en órbita elíptica, cada vez más lejos, hasta que se pierden en la oscuridad del firmamento. Léelo ahí en Judas, versículo 13. Si este es el fin de ellos, ¿qué debe hacer el creyente fiel? Versículo 5 nos dice, apártate de los tales. Calvino, comentando esta frase, dice, Pablo prohíbe a los siervos de Cristo tener relaciones con tales individuos. Él no solo amonesta a Timoteo a no imitarlo, sino que los exhorta a esquivarlos como si fuesen peligrosas plagas, porque aunque ellos abiertamente no se oponen al Evangelio, más por el contrario, hacen falsa profesión de fe en él, con todo, su estado es contagioso. Además, si la multitud se da cuenta de que estamos en buenas relaciones con estos hombres, el peligro está en que ellos se metan entre nosotros con el disfraz de nuestra amistad y así nuestra amistad contribuye a que tengan acceso a nuestro pueblo y engañarlo. Debemos, pues, esforzarnos hasta donde sea posible para que todos sepan que estamos tan lejos de aprobar lo que ellos hacen que ni siquiera se comunican con nosotros. Fin de la cita. Aquí a veces surge una pregunta. ¿Y qué pasa con el amor? ¿Quieres mostrar amor? Obedece la palabra. Apártate de los tales. O como dice 1 Corintios 5:11, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, y aquí parafraseo, manifieste conductas ajenas al evangelio. Con el tal ni aún comáis. Tu seguridad nunca estará en quienes te rodeen. Podrán ser amados y queridos, pero fallarán. Tu seguridad solo está en Cristo. Acércate cada vez más a Él. Él no fallará nunca. Y así, viviendo en Cristo, experimentarás la comunión cristiana. ¡Qué delicia, hermanos! Esa es la antesala del cielo. Y puedes anticiparlo aquí y ahora si le entregas tu vida a Cristo. ¿Por qué no vienes a Él? Dile que tenga de ti misericordia, que perdone tus pecados. Entrégale tu vida. ¿Qué puedes perder? En cambio, es mucho lo que ganarás. Tendrás perdón, limpieza y una nueva vida, la vida eterna. Deja la impostura. Dice Jesús, el que a mí viene,
Y yo no le echo fuera. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos.